Hola, muy buenas. Bueno, quería enseñaros lo que es el primer prototipo para la detección de meteoritos. Como ya sabéis, llevo desde algún tiempo, o llevamos desde hace algún tiempo trabajando en esta línea para intentar, pues, presentar un tipo de diseño, un prototipo fácilmente reproducible. Esa es un poco la idea, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero es que se sigan unas pautas fundamentales desde el punto de vista de la ingeniería, básicamente, ¿no? Se trata de un prototipo, pero bueno, intentar que conseguir en ese diseño, pues, que aparte de un fácil montaje, pues que tenga un alto grado de fiabilidad. Nosotros cuando diseñamos algún tipo de prototipo, pues procuramos diseñarlo, hacerle una serie de pruebas, de modo que cuando lo fijemos en el lugar donde va a trabajar, pues realmente tenga una respuesta a largo plazo, si es posible, ¿no? Y de esa manera, pues, analizamos aquellos aspectos que pueden provocar un cierto deterioro en su funcionamiento y por tanto, pues a la hora de diseñar el definitivo, pues tenerlo mucho más claro con los ensayos pertinentes. Entonces yo aquí voy a describiros una serie de pasos que he seguido para que veáis en ese diseño qué es lo que hacemos, ¿no? Fijaros que aquí hay ahora mismo un prototipo con unas dimensiones grandes, digamos ahora mismo, porque lo que se trata un poco de hacer unos ensayos preliminares para este sistema. Más o menos, como veis, tiene un diseño con un diámetro de 125 milímetros. Eso parece que es bastante aceptable por lo que hemos podido observar, incluso por la fijación de la cámara. Pero lo que es el tubo, que empecé con un tubo de casi 50 centímetros, pues bueno, ahora ya está reducido ahí a unos 30, pero realmente puede llegar a casi la mitad después de los ensayos que se han ido realizando. Como podéis comprobar en ese diseño, pues hay una parte funcional electrónica, ¿no? Que es muy importante, que la podéis ver aquí en este prototipo, donde, pues bueno, como veis, están fijados sobre un elemento que va a ir en esa disposición interna y por una cara y por otra, pues lo hemos aprovechado para fijar los distintos elementos. En principio, por la otra cara solo coloqué lo que es la fuente de alimentación principal, ¿no? Para dejarla independiente y ver si hay un problema con el tema de temperatura. Visto que ya luego pues no es muy importante el tema de temperatura, pues la verdad que se puede reducir su dimensión, ¿no? Como pasará casi al final. Y además de esa funcionalidad electrónica, que la voy a describir en otras transparencias posteriormente, hay otro nivel que es importante, que es el de la conectividad. Porque aquí se trata de un diseño donde básicamente pues vamos conectando elementos, sistemas que simplemente con la fijación que realicemos sobre esa superficie más la conectividad, pues tenemos una garantía notable. Entonces, como ya veréis, la conectividad os explicaré básicamente las técnicas que utilizamos, que son de crimpado, para que pues no haya defectos desde el punto de vista mecánico, ¿no? Por vibraciones o cosas de ese tipo. Por otra parte, estaría la fijación de la cámara, ¿no? Que es un poco importante y bueno, ahí no sabíamos cómo, sobre todo la sustentación de la cámara dentro del tubo. Y bueno, hemos llegado ahí a un método que parece que es bastante razonable. Y luego la cúpula, que es de metacrilato, pues que también podemos buscar una forma de fijación que, bueno, pues luego posteriormente os indicaremos. Básicamente, como veis, está atornillada, pero además estaría pegada y atornillada para que se pueda mantener así a lo largo del tiempo. Por otra parte, estaría la fijación a la salida exterior. La salida exterior también es importante porque tenemos para la refrigeración, un flujo constante en su interior y luego, pues, como veis aquí, estos pasacables que son para sacar al exterior, pues, por la alimentación, la comunicación Ethernet, incluso el sensor de temperatura. Y bueno, posteriormente pues hablaríamos en una segunda etapa de lo que ya sería el software para captura y fundamentalmente transmisión de datos, ¿no? Porque no se almacena in situ en el equipo. Y luego algo también muy importante que son los ensayos a nivel de campo. Como podéis ver aquí, para esos ensayos nosotros habitualmente lo que hacemos es un prototipo, ¿no? Que bueno, pues no sufra ningún deterioro la cámara, ni la cúpula, ni los elementos que tenemos. Entonces pues está fijado ahí en un sistema ahí aparatoso, pero que nos ha facilitado los ensayos. Finalmente no estará de esa manera, sino con un mecanismo de fijación mucho más simplificado.
Bueno, ahora vamos a analizar cada uno de los aspectos que enumeré con anterioridad, empezando lógicamente por el de la funcionalidad. Es decir, la funcionalidad, como ya os indiqué brevemente, pues la elección del sistema electrónico, fundamentalmente. Aquí puedes ver en este esquema, de forma esquemática, los componentes, los principales componentes. Hablemos, pues, en primer lugar de un aspecto que es bastante importante, ¿no? Como es la alimentación, ¿no? Es decir, partimos de la base de que con una alimentación base de esta fuente principal, ¿no? Que se conectaría a la red de 230 voltios y con dos salidas de 12 voltios y 100 vatios, pues tenemos suficiente por lo que hemos podido analizar para alimentar conjunto de todo el sistema. Esta fuente de alimentación, con dos salidas en concreto, dos salidas, una se deriva hacia lo que sería la alimentación del convertidor DC-DC, ¿no? Que va a pasar de los 12 voltios a los 5 voltios para tener una tensión de alimentación continua adecuada fundamentalmente para lo que es la Raspberry. Por eso tenemos esta salida que va hacia la Raspberry. Entonces, pues una de ellas la dedicamos a este dispositivo, ¿no? Va a necesitar gran medida parte de la alimentación con 4 amperios globalmente, que es lo que permite. Y por otra parte, la segunda salida pues son las que van a ir a alimentar pues lo que sería por una parte el ventilador y el calentador, ¿no? Esta segunda salida se va a controlar a través de estos relés. Es decir, que realmente le llega una de las líneas a cada uno de ellos y luego pues esto actúa como un modo interruptor que simplemente pues deja pasar la corriente o no deja pasar la corriente, ¿no? Simplemente como un sistema todo o nada. Este tipo de relé que tenéis aquí se controla digitalmente. Los controles digitales a través de entradas todo o nada. Todo o nada de 0 a 5 voltios. En otros casos también suele ser tensiones de 3,3 voltios, ¿no? Hay dos niveles habituales. Entonces, como podéis ver, pues la fuente principal abastece por una parte a el continua, que lo transforma a 5 voltios, y por otra parte, pues abastece cuando sea necesario a los dos elementos que van a proporcionar la ventilación y que van a proporcionar el calentamiento cuando sea preciso. En estos casos, al final, el relé, pues a partir de dos entradas digitales, fundamentalmente, o salidas, en este caso salidas digitales, pues controla en este caso con una lógica que se llama negativa, porque cuando está en off es cuando verdaderamente el LED está activo, como ya luego veréis en algunos de los ejemplos de los vídeos, se activa y hay un LED que te indica su activación. Y luego otro elemento también importante, además de los relés, que son por dos entradas digitales, tenemos lo que es el sensor de temperatura y humedad. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Este sensor de temperatura y humedad ya es distinto. En lugar de ser un control todo o nada, encender o apagar, lleva una comunicación serie, a través de una sola línea, llega a uno de los pines y por ahí pues va mandando los paquetes de información continuamente con respecto a la temperatura, humedad que exista en cada momento. Luego, evidentemente, está el cerebro central de todo este sistema, que es la Raspberry. Hemos optado aquí por una Raspberry 4B, pero con 8 GB en lugar de 4, como nos proponían, para pues, potenciar un poquito más pues, todas las posibilidades de procesamiento, ¿no? interno. Hay que tener en cuenta que, bueno, en el fondo pues lleva incorporada un sistema operativo Raspbian, que es el más habitual, y es que con el que se trabaja para el detector de meteoritos, lógicamente. Tener presente aquí al final, bueno, que el calentador pues tendrá que ir ubicado aquí dentro, estamos buscando el alojamiento, un diseño específico para que vayan en esta zona, y luego el ventilador, pues como veis, va a ir aquí acoplado, de modo que ese aire se extrae desde una parte posterior. Por tanto, bueno, pues como veis, realmente pues la parte electrónica es muy sencilla y lo único que hace falta pues es alojarla, acoplarla adecuadamente al sistema. Bueno, otro aspecto no menos importante en el diseño de lo que es un sistema electrónico es la conectividad.
es un factor decisivo porque en muchos casos el sistema puede estar sometido a algún tipo de movimientos, de vibraciones, como puede ser en este caso el viento o cualquier otro tipo que altere las condiciones normales de estabilidad del equipo en un lugar, en una ubicación, y entonces pues la conectividad es muy importante que sea sólida para evitar desconexiones indebidas, ¿no? En momentos determinados, aunque sea un solo prototipo, que sea un prototipo, nosotros el prototipo al final queréis que funcionalmente sea equivalente, ¿no? Entonces, como podéis ver aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuidar mucho este tema, ¿no? Por una parte tenemos lo que sigue un pelacable especial, que es lo que permite, pues bueno, que podamos cortar adecuadamente con la dimensión deseada el cable, y luego pues tenemos herramientas de crimpado. Fijaros, esta herramienta que tenemos aquí, por ejemplo, de crimpado, pues lo que permite es que le podemos poner este tipo de cápsula que va en el cable, ¿no? Y de esa forma, luego con la crimpadora, pues se le provoca un enrollamiento, como veis, una presión que hace que luego esta conexión, cuando la vayamos a llevar al lugar de conexión y la atornillemos, pues quede presa con suficiente fuerza, ¿no? en ese lugar. Nosotros optamos normalmente por no estañar, ¿no? Una de las estrategias que se sigue en muchos casos es estañar, pero es que estañar, como es este conductor, está muy bien estañarlo, pero el problema al estañar en algunas ocasiones es que muestra cierta rigidez y luego el cable se puede quebrar. Se puede quebrar en una zona y al estar sometido a determinado tipo de torsión. Tener presente que muchas veces estos cables están sometidos aquí a determinado tipo de esfuerzo, aunque hay que evitarlo en los conectores. Veréis cómo luego lo evitamos con los cables hacia el exterior, ¿no? Utilizando una presa adecuada. Y bueno, pues la manera más adecuada es hacerlo de este modo, ¿no? Con una crimpadora de estas características. Por otra parte, cuando se trata de conexiones de alimentación, pues que necesitan también ser algo más robustas, pues podemos usar este otro tipo de crimpadora. Esta crimpadora permite un cable, estas conexiones en forma de U, ¿no? Para una conexión que va a necesitar más corriente, el paso de más corriente. Lo bueno que tiene, pues, es que son conectores termorretráctiles, es decir, que además de luego con la crimpadora sujetar adecuadamente el extremo, pues el termorretráctil se adhiere y evita que esa conexión quede al aire, ¿no? Entonces es realmente pues muy beneficiosa en los casos en los que esa conectividad en zonas donde hay una cierta alimentación, pues hay una garantía notable. Y por otra parte, pues tenemos esto otro que estáis viendo aquí, que es para las conexiones ya más concretas, que van a ir en las conexiones entradas y salidas digitales, con menor nivel de energía, de potencia, baja potencia, y entonces pues lo que utilizamos son crimpadoras especiales que permiten pues conectar los machos o las hembras, ¿no? de ese tipo de conexiones y colocarlos adecuadamente en un conector que al incorporarlo pues queda sólidamente conectado a los pines. Son tiras de pines, ¿no? Unas tiras de pines especiales que se pueden soldar, ¿no? Cuando hacemos nosotros nuestro prototipo en una placa de soldadura, pues bueno, se ponen las tiras de pines y además el conector. Hay distintos tipos, ¿no? Hay tipo Molex, conectores Dupont y Molex, y bueno, aquí los he combinado para lo que es necesario. Hay casos en los que hace falta extender el cable y hay una solución muy buena, ¿no? Si el cable no llega, podemos cortarlo en el medio y colocar un tipo Dupont que vaya en macho y hembra y que permita extenderlo con relativa facilidad. Y por último, pues aquí veis que estamos hablando de las bandas termorretráctiles, es decir, en el momento en que ya hay una zona del cable que puede quedar expuesta al exterior, al aire, y sobre todo si va hacia el exterior, pues utilizar un termorretráctil, ¿no? De la dimensión que sea para cerrar herméticamente determinadas zonas, ¿no? Por eso yo decía que este aspecto me quería tratarlo porque es también relevante y es importante. Bueno, ahora pasamos a describir el soporte físico, fundamentalmente la parte dedicada ahora a la fijación de la cámara. Bueno, como veis aquí he puesto una serie de imágenes para que se vea de forma descriptiva los elementos que hemos utilizado para sobre todo el soporte de la cámara, ¿no? La fijación en la parte superior y el soporte de la cámara. Como ya os comenté, se trata de unas dimensiones
clásica, homologada para temas de ventilación. Y bueno, hemos aprovechado, aparte del tubo que tiene la dimensión determinada, este tipo de que veis aquí en la parte superior, que veis el diámetro de 125 exterior y 129 y 125, que es un adaptador para poder acoplar un tubo y realizar una extensión. Entonces, la característica interesante que tiene este adaptador que hemos utilizado es que aquí en su parte central tiene, como veis, un saliente y sobre él pues podemos colocar la sustentación de la cámara. No sabíamos exactamente la forma de sustentarla a una determinada altura y entonces esto lo ha facilitado, ¿no? De manera que veis que aquí la tenemos, ¿no? Esa sustentación unida a esta rosca que nos ha servido para que aquí en la parte superior podamos herméticamente cerrar el sistema, ¿no? Y lograr que pues no entre ningún tipo de humedad, ¿no? del exterior cuando llueva o en circunstancias parecidas, ¿no? Lógicamente, como veis, este sistema al final requiere que pues se recorte, ¿no? Hay que recortarle a esta rosca, esa parte interna, para pues lograr tener esa fijación al completo. Por tanto, por una parte está la rosca unido al sistema que hemos adoptado como medio. Si os fijáis, he utilizado aquí una lámina de PVC. Este material realmente es PVC, ¿no? Pero estas láminas de PVC de 3 milímetros son adecuadas para mantener una calidad en el sistema ese de sustentación. Y es fácil recortarlo, se puede recortar de forma muy fácil y, como veis, fijarlo aquí en esa zona, ¿no? Y además, como veis, uno de los objetivos sobre todo es el mantenimiento, ¿no? Que sea fácil desmontarlo, ¿no? Que esta rosca pues la podamos quitar y poder modificar algunas condiciones en la cámara porque no quede con la inclinación adecuada o por algún factor de ese tipo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues una vez que se fija, se coloca la rosca, como veis, esa es la zona de fijación, y luego pues con un orificio, lo sencillo, y luego, claro, luego con tornillo de 6 milímetros compatible con la parte posterior de las cámaras de ZWO, pues podemos fijarlo, enroscarlo a esa zona. Por otra parte, una ventaja que tiene este sistema es que podemos elevarlo a necesidad. Lo podemos elevar a necesidad porque no hay nada más que ir añadiendo aquí una lámina que se corten en la parte central y lo vamos elevando de forma proporcional, que es lo que hemos hecho al menos con una lámina, ¿no? Lógicamente tendrá que ir luego la lente, que se ha sustituido la lente que lleva, aunque es una lente especialmente diseñada para este tipo de objetivo, pero hemos buscado una que se adapte mejor a las condiciones que se pretenden, ¿no? Con la cámara. Entonces, bueno, como veis, el sistema es bastante sencillo. He identificado aquí cada uno de estos elementos, lo he ido identificando con un número porque luego en un documento anexo a todo esto pues, y una memoria, pues vendrá un poco la documentación de dónde procede cada uno de estos elementos, dónde se puede comprar, cómo se pueden utilizar. Insisto que se trata de que sea bastante fácil, ¿no? Realizar ese proceso. Lógicamente luego aquí hay falta algo, ¿no? Que no aparece, que es esta zona de aquí, pues un material no reflectante, es decir, que vaya ahí colocado y permita pues rellenar la parte que nos queda, ¿no? Unido a que luego aquí se van a colocar las cintas que se están diseñando, unas cintas calentadoras específicamente para estas dimensiones. Que realmente al final esta cúpula de 100 milímetros con este borde que es muy adecuado para la fijación final, ¿no? Por tanto, bueno, pues como veis no resulta muy difícil este proceso y bueno, ahora ya posteriormente en otras transparencias pues iremos viendo otras partes sustanciales del soporte físico. Bueno, continuamos con el soporte físico. Lo que pasa es que en este caso, como podéis observar, pues se trata de la parte inferior, ¿no? El lugar por donde vamos a poder tener la conectividad del sistema, poderlo alimentar, poder llevar un cable Ethernet si es viable, incluso pues buscar por esa parte inferior la salida
de lo que sería el sensor de humedad y temperatura, que tiene que estar expuesto a las condiciones exteriores. Aquí fijaros que para esta cuestión hay varias cosas importantes. En primer lugar, pues lo que es la refrigeración, ¿no? Entonces hemos colocado aquí una zona en concreto donde vamos a tener la salida, ¿no? Este tipo de soporte viene preparado para los ventiladores, en este caso de 50 milímetros, sí, de 50 milímetros. Es un ventilador muy pequeño, pero bueno, hay que procurar, como veis, que tenga no facilite el paso de algún tipo de insecto, ¿no?, que pueda estropear nuestro sistema, ¿no? Eso es fundamental. Y luego, como veis, pues bueno, va a estar situado en una posición concreta que coincida, ¿no?, con el lugar donde colocamos el tubo, este tubo, que es el que va a permitir que el aire se pueda extraer de la parte superior, ¿no? La idea fundamental es que una recirculación del aire y de esa forma pues ir extrayendo, ¿no?, la concentración de calor que se va a producir por la existencia de la fuente de alimentación y sobre todo por la existencia de el micro, los distintos elementos de la Raspberry. Aunque es verdad que hemos optado, porque es relativamente sencillo, colocarle un sistema de ventilación al micro propio que refrigere el micro, y así de esa manera pues que garanticemos que el rendimiento sea el máximo posible, ¿no?, en un sistema como este. De todos estos aspectos, como veis, ¿no?, que se tratan aquí para que se vea, bueno, donde iría ubicado. También este otro soporte que es especialmente dimensionado para el tema de los aire acondicionados es perfecto para incorporarlo dentro del tubo, y luego de alguna manera pues fijaros que aquí se puede colocar un soporte que de nuevo recurro a estas láminas de 3 milímetros. Entonces, en definitiva, vamos a tener la salida del aire y luego la salida, ¿no?, con estos tipos de pasacables herméticos, ¿no?, que son unos pasacables que la virtud que tiene es que lo vamos cerrando y se van cerrando hasta que se ciñen al conductor, ¿no?, y prácticamente se quedan herméticos, ¿no? Y entonces la ventaja es que si no queremos que no entre ningún tipo de humedad por uno de ellos, y por otra parte mecánicamente, es decir, al quedar atrapado, pues mecánicamente cuando desde el exterior se someta a una tracción, pues que no lo proyecte hacia el conector, donde está la conexión, ¿no? Es muy fácil que se pueda soltar. Es algo que vosotros habitualmente estáis viendo ahora cuando estamos hablando de un sistema móvil. Este es un sistema estático, pero eso no quiere decir que en determinadas condiciones de viento o por algún motivo pues no pueda suceder algo así, ¿no? Entonces es otro factor muy importante. Por otra parte, como veis, yo utilizo unos separadores, estos son tornillos, los separadores. Los separadores vienen muy bien, con distintos tamaños, para coger, y estos componentes cuando los vas a colocar sobre una placa como hemos hecho de esta rígida, pues tener una separación a una altura determinada y permitir también el flujo del aire por la parte de abajo de la placa. Hay una conexión en estas placas en la parte superior y en la inferior, entonces es bueno, y por eso también facilitar el paso de los cables si es necesario, ¿no? O sea, como veis, el prototipo son pequeños detalles que vamos haciendo que el sistema pues vaya quedando bastante parecido a un diseño real, ¿no?, con esta estrategia. Aquí yo creo que no hace falta tratar ningún tema más, veremos otros aspectos, pero ya lo vemos en otra transparencia. Bueno, ahora pasamos a otro aspecto menos importante que todos los anteriores que hemos tratado, que es la parte de la programación del dispositivo para pues garantizar lo que sería la captura de forma periódica y la transmisión de esos datos a un servidor. En principio, en este caso, el servidor que ellos tienen es un servidor FTP, que admite ficheros, ¿no? Llevamos transmitiendo periódicamente los ficheros con las capturas que se va haciendo de forma periódica. Como podéis ver, realmente la Raspberry lo que tiene es un sistema operativo Raspbian, tiene un entorno gráfico, ¿no?, pequeño, con el que se puede, pues, más o menos, uno se puede manejar, aunque no sea un experto en Linux, como me pasa en mi caso, ¿no? Me manejo un poco lo suficiente como para poder hacer este tipo de ensayos. Y bueno, pues como veis, por una parte,
tenemos afortunadamente una de las herramientas que incorpora, además de la gestión de las comunicaciones, que es muy fácil, Wi-Fi o Ethernet, ¿no? Es decir, pues tenemos un intérprete de Python que se diferencia de un compilador en que pues, se ejecuta, una vez que le damos la opción, se ejecuta instantáneamente. No necesitamos esperar un proceso de compilación, sino que el intérprete pues, va trabajando prácticamente instantáneamente. De esta manera, como veis aquí, pues con este pequeño código controlo los relés. El control de los relés, tanto de uno como otro, los dos relés que hemos dedicado, como sabéis, al tema de ventilación o el calentamiento, ¿no? Como dije, era lógica negativa, ¿no? Entonces este control que ejercemos aquí es un control que, como veis, pues simplemente con un comando, el pin digital 40 y 35, que son los dos que están reservados, pues al llevarlo a falso es cuando se activaría, ¿no? Se encienden estos LED en concreto y luego ya bueno, a los 2 segundos pues se apaga, ¿no? Y entonces vamos viendo de forma periódica durante un intervalo de tiempo pues si toda la funcionalidad va bien, ¿no? Lo que se trata de la conectividad y de algunos otros aspectos que pueden ser importantes. Por otra parte, aquí tenemos que ver luego la verificación de lo que serían la medida de temperatura y humedad. Pero esto es diferente, ya no es todo nada como este caso. Simplemente activamos, desactivamos ese elemento y lo mantenemos el tiempo que queramos, sino que ya a través de una línea lo que hace este sensor es establecer con un protocolo de comunicación a través de esa línea, una comunicación seria, va mandando paquetes de información, ¿no? Al dispositivo. Y entonces pues va recibiendo, como veis aquí, cada cierto intervalo de tiempo, temperatura, ¿no? Temperatura y humedad. Temperatura y humedad, ¿no? Aquí un pequeño programa que lo que hacemos es que cada cierto intervalo de tiempo lo vamos recibiendo y vamos viendo progresivamente, ¿no? Si admite esa transferencia de información, si no se cortan las comunicaciones, en fin, ahí hay unos detalles, son diferentes. Pero sigue siendo una línea digital, lo único que pasa es que los paquetes de información con un protocolo predeterminado, nosotros conocemos muchos, ¿no? Pero uno de los que aquí se utiliza mucho es el I2C, por ejemplo, para estos dispositivos y de esa forma pues se facilita mucho la labor, ¿no? Porque básicamente con 3 cables, ¿no? Los de alimentación que necesita, como veis, el sensor de humedad que va en la parte inferior y un cable solamente digital, pues puede recibir un gran volumen de información y por tanto pues un sensor relativamente fácil de manejar. Y luego, por otra parte, con la cámara, que hemos tenido ciertas dificultades, ¿no? Porque se trata de que, bueno, pues ya no viene predefinido, ¿no? Nos lo han mandado predefinido, ¿no? Con toda su actualización y los drivers necesarios para lo que sería el ZWO, las cámaras. Pues bueno, lo único que he podido hacer, o que se puede hacer directamente desde una línea del intérprete, un intérprete básicamente de comando, pues verificar a ver si la cámara la detecta, ¿no? Eso para empezar. Y esto es lo que veis aquí, que veo que conexiones por USB tenemos, ¿no? Me da una serie de identificaciones y vemos perfectamente que aquí en la primera, ¿no? Me indica que está la 462C, ¿no? Está ahí incorporada y, bueno, pues está en un puerto determinado, con lo cual la detecta. Y luego, por lo que hay una serie de comandos para ya ir realizando las tareas correspondientes. Uno muy básico que es el de captura, ¿vale? Entonces se podría ya capturar una imagen como esta, que ya la he obtenido con la cúpula correspondiente y en la ubicación ya del prototipo, con un comando en el que pues indicaría qué resolución quieres capturar, si utiliza binning, el tiempo de exposición en milisegundos, la ganancia y el nombre del fichero, ¿no? Pero bueno, esto es un comando que pues, en este caso lo tienen ellos establecido de esa manera y como ya sabéis, pues nosotros en este caso en la programación de momento vamos a entrar poco, ¿no? Simplemente que garanticemos que funciona correctamente cuando lo ubiquemos en su lugar y que realmente hay comunicación, y que establece un vínculo de comunicación con su servidor, que es un servidor de ficheros, FTP, y de esa manera pues que todo bien. Ahora mismo estamos en un periodo pues todavía de prueba, de ensayo, pero bueno, parece que la cosa no va nada mal. Bueno, y finalmente aquí en esta transparencia quiero hablaros de algunas cuestiones relacionadas con las mejoras que podemos afrontar aquí desde la agrupación astronómica. Son algunas propuestas que he analizado yo en función de
pues de los estudios que he ido realizando pues, a partir del diseño de este prototipo, ¿no? Entonces hay varios aspectos que son que se pueden abordar, que son bastante interesantes. Yo me baso fundamentalmente en la experiencia mía personal, por una parte de la parte electrónica y también un poco por el tema, como ahora veis, del tema de las redes neuronales, que ya llevamos algún tiempo trabajando aquí en una disciplina similar. Entonces, en primer lugar, lo que sí que os diría es que se puede llegar a un nivel de miniaturización importante, O sea que fijaros que ahora hemos partido de un prototipo grande, habitualmente lo hacemos así porque estamos viendo los detalles más relevantes, ¿no? Como el tema de la temperatura, pues la distribución, las necesidades de alimentación, la ubicación, en fin, muchos detalles que lo vemos con el prototipo. Y luego ya a partir de ahí pues adoptamos determinadas decisiones. Aquí, ¿qué es lo que se puede hacer para una segunda fase, un segundo prototipo? Pues en primer lugar una miniaturización, por ejemplo, pues partiendo de la base de que en lugar de utilizar la Raspberry Pi convencional, utilicemos la Raspberry Pi, o en este caso Pico, ¿no? Sigue siendo una Raspberry Pi, pero es la versión Pico, muy reducida, y que pues puede permitir que la podamos alojar en una zona mucho más pequeña, unido eso a la utilización, en este caso, de una cámara de mayor calidad, porque hay cámaras para la Raspberry, pero de muy bajo nivel, pero últimamente tienen algunas versiones que integran lo que es el chip IMX477 con unas prestaciones bastante elevadas, que es fácilmente integrable, ¿no? Porque en este caso, en lugar de que vaya conectado habitualmente como se hace por un bus USB, como hemos estado haciendo ahora y que hemos tenido ciertas dificultades, pues va en un bus de expansión especialmente para vídeo. Por tanto, facilita todo el tema del flujo de la información, ¿no? De todo el flujo del streaming o del tipo de captura que se vaya realizando, ¿no? Y por otra parte, pues también tiene como dos versiones donde es fácilmente integrarlo con las modalidades que existan de lentes, en una propuesta de dos tipos de lentes. Eso por una parte. Esta sería una posibilidad. Y la otra posibilidad es hacerlo en el campo, en lugar de utilizar Linux, pues trabajar con Windows y irnos a lo que son los mini PC, ¿no? Existe en concreto unos mini PC de la compañía Late Panda, aquí tenéis la referencia, que han trabajado especialmente en un diseño súper optimizado, muy pequeño y con unas características muy especiales, que tiene entrada analógica, en fin, tiene una serie de cosas especiales. Y además eso unido a la utilización, pues por ejemplo, de una cámara ya de un nivel incluso superior, como sería el chip 290, que como veis pues se puede integrar a partir de un diseño no totalmente final, ¿no? Sino que sería también utilizar una cámara del mismo modo que se puede hacer que la Raspberry, que tiene una conectividad especial, y entonces eso haría que se pueda desarrollar con cierta facilidad. Estas dos mejoras se pueden llevar a un plano también muy interesante, que sería el de utilizar múltiples cámaras. De hecho, aquí yo hago referencia en algún momento a una empresa que está por aquí, el All Sky Cam, que tiene pues una cámara creo que es la All Sky Cam 6, que es un modelo en el que ya tiene múltiples cámaras, ¿no? Bien, hago referencia a ella porque bueno, este tipo de arquitectura podría evolucionar en un futuro a algo similar. Por otra parte, esto en cuanto, como veis, la miniaturización, y que repercute todo en general, repercute en el tamaño del dispositivo y repercute también en lo que es la alimentación, en todo el resto de factores. Y por otra parte, trabajar en tiempo real, que es el campo en el que yo también específicamente trabajo, mis compañeros aquí con temas de investigación, que es hacer que el sistema responda pues de forma instantánea a la clasificación, incluso la detección y clasificación. No es algo nuevo, porque como veis esto es algo que se viene realizando habitualmente con las cámaras, ¿no? Las cámaras de seguridad, ¿no? Que son capaces pues, de detectar en tiempo real el rostro, o las mismas cámaras que habitualmente utilizamos, que tienen una tecnología. En este caso se trata de pues, poder incorporar a este sistema, podría ser tanto dentro del entorno de Windows como en el entorno de la Raspberry, en los dos es posible, utilizar una librería especializada, en este caso son de Google, que es la TensorFlow.
Es una librería muy avanzada, una librería que ya se está utilizando muy habitualmente en diversos campos, pero está muy avanzada en el tema de la imagen, ¿no? Entonces la cuestión es que con esto, con el TensorFlow más el Keras, que es que nos facilita un poco la programación, pues pasemos a un plano donde se estarían detectando los meteoritos en tiempo real, ¿no? Es decir, que el propio sistema pues detecta y clasifica e incluso te genera un evento en el momento que detecta que se produce algo. Si se pasa ese plano hay que trabajar de una forma muy concreta, es decir, que hay que poner un tiempo de exposición muy concreto, porque lo que suele hacer es detectar el rastro, ¿no? Nos deja un rastro con una exposición determinada y ese rastro, o según las características del rastro que nos deja, pues perfectamente pues puede ver su orientación y puede identificar la diferencia entre un bólido o un tipo de meteorito concreto, ¿no? Esto se trata de un proceso que sería de entrenamiento. Se trata de una red neuronal profunda con la que se trabajaría. Insisto que es algo muy habitual, y os menciono esto aquí porque All Sky Camp, esta empresa norteamericana, ya lo hace, y de hecho pone a disposición una librería que es All Skynet, que con un determinado tipo de pago, ¿no? Pues se puede trabajar para que ya lo haga con un tipo de entrenamiento. Pero aquí lo interesante es realizar un entrenamiento propio, ¿no? Como ahora os mencionaré. Esta sería la nueva línea, que supone que generamos un evento, se almacena en un servidor, pero ya de una forma mucho más selectiva, ¿eh? Porque el evento lo que haría es que permitiría que se grabe exclusivamente lo que consideramos interesante, ¿no? Que se va observando. Y bueno, esto frente al método que actualmente se está utilizando con las cámaras que utilizan nuestros compañeros de la agrupación de Málaga, y que se está extendiendo por diferentes tipos, que verdaderamente lo que hace es utilizar un método convencional, ¿no? Es decir, que lo que hace es grabar cada tiempo determinado, pero va grabando la imagen, no detecta nada y lo transmite a una base de datos por FTP, y para que haya un acceso remoto. Pero claro, esto ya sería un análisis a posteriori fuera de línea, que es lo que digo. En línea supone trabajar en tiempo real, ¿eh? Y realizar y utilizar un sistema que de forma optimizada pueda realizar esa tarea, ¿vale? Esto es un poco por poneros en contacto. Es algo que no es nada imposible, porque ya se está haciendo, ¿no? Hay multitud de ejemplos donde se hacen clasificación de una gran multitud de imágenes. Aquí, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación lo están haciendo con colmenas en concreto, y entonces ya eso existe. ¿Qué es lo que se haría? Pues tener un buen conjunto de imágenes, cuanto más se tengan, 1000, 2000, 3000, que se pueden recopilar de repositorios que ya existen o que nosotros mismos podemos recopilar, donde pues se vea el rastro con diferentes trayectorias, con diferentes intensidades, con diferentes grados de luminosidad, para facilitar la labor de la entrada o el paso de meteoritos. Y eso haría que nosotros podamos entrenar a través de esta librería, que insisto que es muy avanzada y lleva mucho tiempo en el mercado, de TensorFlow, que se denomina TensorFlow de Google, y que pues se trabaja con una red neuronal profunda en sus distintas categorías, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa red de entrada tendremos que tener realmente un tamaño de imagen determinado, porque al final lo que se suele atacar es con una neurona de entrada por cada píxel, ¿no? Es como se suele trabajar, y puede ser un número considerable, como ya sabéis, de eso. Entonces, normalmente hay técnicas de reducción, que lo que se hace es que en vez de trabajar con la imagen completa, se lleva a un nivel, a una reducción, un diezmado que se llama, y entonces pues reducimos el tiempo computacional, ¿vale? Entonces sería el mecanismo, con lo cual tiene que ser un entrenamiento. Una vez que esa red está entrenada, de una forma concreta, y de forma diferente a como la pueden hacer otros grupos que trabajan en esta línea, pues esa red ya se podría, una vez que está entrenada, integrar dentro de la Raspberry, o integrarla dentro de el mini PC, para que se pueda ejecutar ya aquí en tiempo real, y de esa manera, al ejecutarse en tiempo real, pueda trabajar detectando, ¿no? Esos fenómenos en tiempo real, ¿eh? Eso es una característica muy importante. Esto no quiere decir que no se pueda trabajar en una base de datos y hacer una clasificación de los distintos meteoritos fuera de línea, pero hacerlo en línea es digamos que tiene un salto sustancial, ¿no? Entonces, hombre, yo quería hablar de este tema, de esta temática. Es un tema que hay que trabajar poco a poco, no es
necesario hacerlo así de golpe, pero bueno, hay formas en las que podríamos abordar estos temas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Pues mira, fijaros, aquí he puesto unas ventajas de trabajar en tiempo real, ¿no? Que insisto que es nuestra especialidad, trabajamos en tiempo real con muchos sistemas. Pues bueno, en primer lugar que vamos a tener un tiempo de exposición que tiene que estar acorde con el entrenamiento de la red neuronal. Es decir, para que verdaderamente el trazado que queda tenga unas características determinadas, porque claro, si utilizamos imágenes para entrenar el sistema de unas determinadas características y luego lo que detecta en línea tiene unas características muy diferenciadas, pues el sistema entrenado no va a tener éxito, ¿no? Entonces esas son cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Luego la optimización en el almacenamiento, es decir, que se captura exclusivamente lo necesario, no estamos continuamente cada 2 segundos o cada 3 mandando una imagen y almacenando esa imagen con lo que el volumen tan grande de datos que supone ese proceso, ¿no? De estar grabándola periódicamente, ¿no? Y luego, pues, evidentemente facilita el procesado, porque ya la identificación de los fenómenos se podía hacer, ¿no? Entonces ya hay una clasificación previa y eso hace que se pueda, pues luego fuera de línea, pues ir haciendo una clasificación más exhaustiva y realizar múltiples tareas. Bueno, no quiero avanzar mucho sobre este tema porque es un tema técnicamente que hay que abordarlo mucho más, pero bueno, por lo menos que veáis que se puede optar por algún tipo de trabajo que ya se salga un poco de lo que es el tema de detección de meteoritos, que existe, además si uno investiga existe multitud, ¿no? Existe multitud de grupos, existe multitud de iniciativas, hay sistemas de detección de meteoritos, software gratuito en ese campo y luego hay de pago, en fin, hay gran diversidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería en cuanto entrenas un sistema, te diferencia de otros grupos, porque tu sistema de entrenamiento puede ser diferente. Entonces se pueden llegar a resultados muy buenos con entrenamiento, con selección de conjuntos de imágenes muy diferentes a las que realizan otros grupos, ¿no? Y por tanto aportas algo diferente, ¿vale? Bueno, pues nada más, yo en este caso me despido, deciros que se complementará este primer vídeo, ¿no? o estas transparencias con algunos de los trabajos que realizó en el laboratorio, pero bueno, de momento pues tenéis estas primeras transparencias para que podáis ver un poco la forma en la que queremos trabajar. Bueno, hasta luego. Bueno, voy a explicar un poco las características del laboratorio de instrumentación. Hay dos aspectos muy importantes en este laboratorio, que el alumno cuando trabaja en el laboratorio puede trabajar con esto que estáis viendo aquí, que es instrumentación programable. Se trata de una serie de equipos, como veis, que son bastante profesionales, donde yo aquí en la parte inferior pues puedo tener un ensayo y conectamos los equipos, tanto el multímetro como el generador de señal, como el osciloscopio, y están conectados a una red. Están conectados a una red. La ventaja de este sistema es que ahora todos los alumnos en sus puestos pues pueden estar tomando los datos, hacer una toma de datos. De esa forma, pues cada uno de los alumnos en cada instante toma sus datos, se los llevan posteriormente, hacen sus estudios de incertidumbre y tienen una perspectiva profesional. Y por otra parte, hay un aspecto bastante importante, que es cuando el alumno ya en cada uno de sus puestos quiere prototipar, ¿no? Entonces ya cada puesto tiene, como veis, un equipo de estas características, donde el alumno con la protoboard pues va conectando su equipo, lleva aquí integrado una serie de instrumentos básicos, como veis, para estar alimentando el circuito, haciendo ensayos, y esto tiene una virtud muy grande, y es que cada uno de estos equipos está conectado al ordenador con una tarjeta de adquisición de datos, con lo cual tengo múltiples canales y pueden tener aquí 1, 2, 3, 4 sensores y estar pues continuamente capturando, ¿no? Luego, evidentemente, este sistema lleva una parte de instrumentación virtual, pues para que el alumno pueda estar recogiendo esas formas de onda, haciendo ensayos y posteriormente pues también hacer estudios estadísticos si es pertinente, ¿no? Básicamente esa es la idea del laboratorio. Aquí en el laboratorio de tecnología quiero enseñaros dos cosas, también dos aspectos muy interesantes. Por una parte, como veis, aquí tenemos un puesto tipo, que es un puesto para todo el tema de soldadura.
tenemos el soldador, el desoldador, que es muy importante en cuanto hay algún componente que no se coloca bien. Y bueno, aquí veis una tecnología que es la clásica, que es la de doble capa, ¿no? La doble capa que bueno, tiene los pads que van digamos con estañados, los pads, de manera que los componentes cuando se coloquen aquí pues se pueden soldar a veces por esta capa o por la otra. Esta es la tecnología convencional. Y aquí en los puestos estos de trabajo pues realmente pues podemos, como veis, dedicarnos a lo que es específicamente la soldadura de los componentes. Y si os dais cuenta un poco, pues aquí lo que tenemos pues son 4 o 5 puestos especializados en eso, ¿no? Para que se puedan realizar todo tipo de soldadura. Y luego, además de esta placa, que en este caso está diseñada aquí, con KitKat en concreto, de doble capa, que está perfectamente barnizada y terminada, pues quiero enseñaros aquí la otra vertiente, ¿no? La otra vertiente que es importantísima, que es la que ya permite la miniaturización, que es la tecnología SMD, ¿no? Entonces, como podéis ver, aquí hay unos pequeños ejemplos para que los veáis, y se trata pues de estos componentes como resistencia o condensadores que están es como una miniatura. ¿Cuál es la ventaja? Que ya no atraviesa la capa, es decir, que como veis en la parte posterior no hay nada y son componentes por inserción. Simplemente se colocan ahí, se le da una capa de barniz metalizada y se colocan. ¿Cuál es la dificultad de esta tecnología? Que hay que colocar esos componentes muy bien, porque si no los pads no tocaría eso, ¿no? Y entonces por eso es por lo que tenemos este sistema que es, digamos, en este caso es un sistema totalmente manual. Aquí se pueden ver que están los componentes, ¿no? Hay una rueda aquí donde se van pasando y van pasando los componentes, y este sistema pues lo que hace es coger el componente, lo giramos apropiadamente y se colocaría en su sitio de forma adecuada, ¿no? Lo mismo que veis aquí, este tipo de componentes, pues aquí tenemos otro, ¿no? Ya sería micro, ¿no? Como veis tiene un patillaje mucho más extenso, y entonces el componente, el problema es que hay que acertar muy bien, es decir, que hay que colocarlo con mucha precisión para que las patillas cada uno concuerden con su... Este tipo de tecnología se hace aquí con este sistema, como veis, que es manual, y con este sistema que es ya prácticamente semiautomático, ¿no? Esta es la ventaja que tiene, no lo tengo ahora mismo encendido, es que lleva una cámara aquí incorporada y entonces se puede estar viendo aumentada ahí el lugar donde fijamos el componente, ¿no? Y entonces cuando la placa está ahí, pues la ventaja que tiene es que se puede poner con mucha perfección, ¿no? Entonces el sistema es semiautomático. Evidentemente luego lo hay totalmente automático, que pues se desplaza, se coloca los componentes y todo, ¿no? Pero de alguna forma pues podéis ver la gran diferencia que existe entre una tecnología y otra, ¿no? Es decir, que seguramente pues si queremos hacer un circuito con una similitud de uno y otro, pues fijaros la diferencia, ¿no? de uno y otro. Bueno, antes de relatar los determinados detalles, vamos a ver algunos aspectos globales del sistema, ¿no? Como veis, esto es donde va a quedar situado, ¿no?, el sistema electrónico. Ahora mismo tiene unas dimensiones un poquito grandes, pero por la cuestión del prototipo ahora mismo pues no es una cuestión de optimizarlo, ¿no? Se podría optimizar y hacerlo más pequeño. Pero bueno, el tubo era de 50 y lo he recortado un poco, ¿no?, para que pueda entrar perfectamente. Las piezas que se están utilizando aquí pues son todas de aire acondicionado. Se trata de PVC, con material bastante resistente, y bueno, pues ya veréis que os indicaré las piezas, que hay unas piezas que se encajan perfectamente, como veis, y este material, lo bueno que tiene, como veis, hay una serie de perforaciones que nos permite pues ahí hacer una fijación fácilmente, ¿no? Esta es la parte superior, esta es la parte inferior. La parte inferior es equivalente en los dos casos, lo único que tiene este resalte como para evitar por aquí que pueda a lo mejor progresar el agua, ¿no?, la humedad. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Pues lo que hemos hecho es fijar la parte electrónica sobre una superficie, en este caso un material plástico bastante resistente, como veis es hueco, ¿vale? Es hueco, con lo cual para mecanizarlo es relativamente fácil. Y pues la idea, como veis, aunque ahora indique determinado tipo de aspectos funcionales, es que fácilmente
y sin holgura, pues pueda entrar dentro y se pueda encajar dentro del sistema, ¿no? Entonces está de tal manera la dimensión que si es de 125 el tubo, pues esto, ¿veis? Admite aquí perfectamente que entre, de modo que pueda quedar una parte de la electrónica por un lado y la otra por esta parte, junto con el tubo este que voy a ver aquí, que es para la parte de refrigeración, la parte libre, pero esto, como veis, tiene que entrar dentro, de manera que lo podamos insertar. Fijaros que estoy haciendo fuerzas porque la idea es que no se mueva mucho, ¿no? Aquí hay un momento en el que, por ejemplo, pues se agarra un poco, porque aquí hay un borde interior, ¿veis? Es doble ahí, pero ya, como veis, ya el soporte va entrando correctamente. Esto es importante porque hay que saber exactamente cómo lo fija, ¿eh? Entonces aquí hay una parte de refrigeración, con lo cual el tubo va más hacia el interior y entonces lo que hacemos es que quede a nivel, ¿no? Este ventilador va a quedar a nivel, ¿no? De parte que luego la parte de conexión de la electrónica irá por dentro. Entonces, como veis, aquí ahora mismo estoy fijándolo y voy insertándolo, ¿veis? Hasta que se queda en esta posición, ¿eh? Queda en esa posición, que queda perfectamente encajado, no hay inmovilidad. Y lo bueno de esto es que luego cuando ya le vayamos a colocar la tapa en este prototipo, esta tapa, pues tengamos aquí una zona de salida de refrigeración, ¿vale? Y esto hace que con este método, veis, sea fácil el extraer el aire. Queremos que haya una circulación de aire en su interior para que no se concentre ese calor. Por otra parte, como veis aquí, esto tiene unos pasacables. Luego os indicaré exactamente lo que son. En este caso estoy sacando aquí el sensor de humedad y temperatura por uno de estos, pero ahora indico exactamente estos pasacables, que es lo que permite, ¿no? Entonces, como decía, esto puede venir aquí y se puede ahora atornillar perfectamente, de manera que la parte esta inferior pues quedaría muy bien, ¿no? Para el sistema, ¿veis? ¿Vale? Entonces ya habéis observado, ¿no?, cómo es la forma. Luego lo interesante de estos sistemas es que tenéis que pensar, hay que pensar en el mantenimiento, hay que pensar a posteriori, es decir, yo diseño el sistema, pero ¿y si tengo que mantenerlo? No puedo hacerlo de tal manera que ahora a la hora de abrirlo se estropea, un cable sea imposible moverlo, ¿no? Entonces tiene que estar de manera que sea, ¿veis?, que se pueda quitar, en este caso, y sea un cable suficientemente largo, lo que corresponde en este caso a este, ¿no? Luego también tenemos aquí que va a tener la salida de alimentación y el cable Ethernet, porque es conexión alámbrica, ¿no?, en concreto, ¿vale? Entonces esto es la manera en la que el sistema se monta, ¿no? Por otra parte, ¿cómo queda? Por la otra parte, como veis, aquí tenemos, sobresale un poco, ¿vale? Suficiente, como ahora aquí en la parte superior, si se puede observar, tenemos la salida de conexión Ethernet, USB, el cable que nos facilite la labor de conexión, en este caso a la cámara, ¿vale? Entonces esta otra parte, el problema era la estanqueidad, ¿no?, que luego mencionaré también, pero esta otra parte es como va a quedar. Entonces esta pieza, que es una pieza también preparada para temas de aire acondicionado, que la he cortado una parte, viene como varios niveles, y esta ahora lo bueno que tiene es que encaja perfectamente. Claro, ¿cuál es la idea? Que esto ahora mismo lo podemos hacer que encaje aquí, ¿veis? Esto encaja aquí, puede sobresalir ese borde por el interior y de manera que el agua no pueda penetrar, ¿vale? Esa es la idea, ¿no? ¿Veis? Y por otra parte va a poder tener una salida de aire, porque tiene estos agujeros aquí, esos quedan libres, pero de alguna manera el agua penetre es complicado, ¿no? Entonces esta pieza habría que pegarla, ¿vale? Esto no lo he pegado todavía para eso. Y ahora lo bueno que aquí también existe otra pieza, que es un adaptador del tubo, de la dimensión de un tubo a otro, que veis que puede perfectamente quedar aquí acoplado, ¿vale? Esto se aprieta, ¿veis? Ahí está, ¿vale? Y esto aquí, a partir de este nivel que también irá pegado, le va a dar estanqueidad al conjunto, ¿eh? Por otra parte, pues aquí esto es independiente y como veis aquí lo que tenemos, voy a dejar esto ahora mismo aquí, lo alto, ahí, lo dejo aquí, y aquí como veis pues lo que está la zona de la cámara, ¿no? Pero esto es bueno para que sea independiente, pues vamos ahora a abrirlo, ¿no? Aquí normalmente pues esta cúpula de metacrilato,
que lo difícil es conseguir que se quede totalmente transparente, sin rayas ni nada, estamos ahí con mucho cuidado. Hay un fabricante que te lo hace, pero tampoco está especializado en eh, que quede perfectamente sin ninguna rayadura, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí cuál ha sido la idea. Como veis, pues esto va enroscado simplemente, ¿ah? Va enroscado aquí, ¿no? Lo podemos abrir, es una pieza que va, ¿vale? Aquí va la parte de abajo que encaja perfectamente, ¿eh? Y aquí se nos queda esto, ¿no? Que además se le puede colocar aquí este tipo de material oscuro que viene muy bien para evitar el efecto de los reflejos o algo similar, ¿no? Con lo cual tenemos esta pieza, ¿vale? Y por otra parte, pues aquí esto es relativamente fácil, ¿no? Como tiene ahí una zona, un saliente, pues he aprovechado el saliente para hacer también de unas láminas de PVC, que es de este material, con lo cual cuesta cortarlo un poco, ¿no? Y acoplarlo para que la cámara pueda, ¿vale? Perfectamente, este tipo de cámara ya sabéis que tiene un tipo de rosca, ¿no? Se puede aprovechar la rosca para fijarlo aquí, ¿no? Y luego la altura, que es importante, la que queda, ¿veis? La altura tiene que quedar bien en función del conjunto, pues se le puede ir colocando adicionalmente láminas para que vaya saliendo. Y por otra parte, pues aquí le he dejado una salida para que el cable, ¿veis? Que es acodado, ¿veis el cable? Es un cable acodado de USB 3 para que pase a través de uno de los agujeros y sea luego fácil, ¿veis? Realizar la conexión, ¿eh? Que a la Raspberry queda en la parte superior, ¿vale? Entonces esto es interesante porque es fácil, además son piezas todas de aire acondicionado, ¿eh? O sea que la estoy utilizando con esa situación, ¿no? Entonces, bueno, como veis, pues esto ya no, luego sería fácil montarlo o desmontarlo si es necesario, aunque insisto que lo importante es que en todo caso esta pieza creo que no la vamos a fijar, esta de aquí, ¿no? Quizá le ponga ahí un material adhesivo o lo que sea, pero que pueda ser extraíble, que entre con presión y de alguna forma sea fácil el poder hacer alguna labor de mantenimiento si hace falta o hace falta comprobar algo, ¿eh? Aunque la verdad que mi idea principalmente es que la probemos, ¿no? Se pruebe durante un periodo de tiempo antes de fijarlo en un sitio concreto, ¿vale? Ya les diré yo a los compañeros de la agrupación de Granada que lo verifique, porque tiene un mecanismo por escritorio remoto de acceder al software y comprobar, verificar su funcionamiento, ¿no? ¿Vale? Entonces esto, como veis, va enroscado, ¿eh? Queda ahí enroscado, y la idea aquí es que lo que es la cúpula de metacrilato, que la tenemos aquí, tengo otro modelo, ¿veis? La cúpula de metacrilato con unos agujeros ahí, pues puede ser atornillado para que esa pieza quede fija. Lógicamente luego esto habrá que pegarlo, ¿no? Pegarlo para que quede hermético sobre la superficie. Esto lo que hemos hecho es coger este tipo que también es para este tipo de tubo, recortarle el interior para que quede totalmente libre y ya está. Y esto fijarlo aquí sobre esta superficie, ¿eh? Como veis, ¿vale? O sea, digamos, esas son piezas que las voy a identificar todas para que veáis que esto se puede montar todo con relativa facilidad, ¿vale? Entonces, bueno, como veis de esta manera, pues quedaría el conjunto con la tapa inferior esa que os he indicado y por tanto, bueno, pues aquí la base esencial es que quede hermético, es decir, que no estanco, ¿no? Que no le entre agua, y lógicamente pues aquí lo que nos va a faltar, como ahora veréis, es el sistema de refrigeración y el sistema de calentamiento, ¿no? Para cuando se alcance el punto de rocío, que en este caso también los compañeros la agrupación pues nos han sugerido este tipo, que es de silicona, es flexible, ¿ves? De calentadores que van a 12 voltios. Entonces son para 15 vatios, hay uno de 15 y 20, 12 voltios, entonces este es relativamente fácil, se puede, como veis, se puede amoldar ahí al interior, ¿no? Colocarlo ahí, amoldarlo ahí al interior, y son una de las cosas que falta por hacer, ¿vale? Entonces, bueno, ahora de momento os he indicado estos detalles, ¿eh? De lo que es el conjunto, y ahora pues voy a explicaros en el siguiente vídeo pues los detalles ya concretos de cada una de las partes funcionales que os he dicho.
Bueno, ahora como veis me aproximo un poco más con la idea de explicaros ya algunos aspectos más relacionados con las cuestiones a tener en cuenta en el diseño global de este sistema. Vamos a empezar por la parte funcional de la electrónica. Como veis, en este caso son varios bloques, hemos conectado esencialmente varios bloques, no se supone un diseño específicamente, sino utilizar los bloques funcionales que se necesitan. O sea que esto normalmente nosotros lo que decimos en electrónica es ensamblar los distintos elementos y hacerlo de forma adecuada con la conexión, un mecanizado adecuado en el tipo de conectores para que todo vaya bien, ¿no? Y no sufre ningún deterioro a largo plazo, esencialmente, ¿no? Entonces, bueno, como veis, por una parte, aquí está lo que, lo que tenemos la Raspberry Pi, ¿veis? Que por otra parte, aunque no lo tengo ahora mismo aquí todavía, pero lo podéis ver aquí, que es el disipador con un ventilador que va a ir colocado sobre la superficie, porque normalmente lo que sucede es que tanto el micro como los integrados anexos que veis aquí pues alcanzan temperaturas elevadas, ¿no? Entonces lo suyo es que lleve un sistema de refrigeración forzada, ¿vale? Aunque lleva también evidentemente, como veis, este disipador, que es para que realmente pues disipe mejor la energía, ¿no? Cuanto más grande sea el disipador, este no sería forzado, pero como tiene el ventilador forzado, pues es una combinación de los dos, ¿no? Y por otra parte, pues lleva este tipo de adhesivo que es un buen transmisor del calor para que alcance perfectamente la disipación a cada uno de los elementos, ¿vale? Eso con respecto a lo que sería reducir el consumo, la temperatura y por tanto una de las cuestiones que se nota cuando la temperatura se eleva en estos sistemas pues es que empiezan a trabajar más lento. Empieza, digamos, que ya no funcionalmente no, pero el software pues tener problemas en ese caso de operatividad, ¿no? Bueno, por otra parte es muy importante, como veis, que con separadores, con separadores se han colocado fijados sobre esta superficie, aunque ahora lo indicaré para la parte mecánica en concreto, de modo que además facilita la posibilidad de pasar el cable por debajo, ¿no? Algún tipo de cable pasa por debajo y además no están los componentes que están en la parte inferior no están en contacto directamente con la placa. Y además, pues si queremos y hay dificultad, pues se puede taladrar y pasar como pasa aquí, ¿veis? Aquí tengo la fuente de alimentación principal, es una fuente conmutada. Esto la verdad que no alcanza mucha temperatura porque este tipo de fuentes tiene un rendimiento altísimo. Esa es la gran ventaja de las fuentes conmutadas que no utilizan transformador, que el principio electrónico que emplean pues hace que su eficiencia sea muy elevada y las pérdidas por color son mínimas, ¿no? Aquí tendríamos la zona en la que se conectaría, ¿no? Para la alimentación a 230 voltios que irá hacia el exterior y por esta parte pues tiene dos salidas a 12 voltios, ¿no? Es lo bueno. Con lo cual podemos utilizar una de las salidas para lo que va a hacer, como ahora veréis, con este cable de salida que lo paso a la otra cara, ¿veis? Me vengo a este continua, que es el que va a alimentar con su salida a 5 voltios a la Raspberry Pi. Eso es lo esencial. Además, sigo un poco las especificaciones que han dado los de Málaga, lo que pasa que yo en mi caso lo que he hecho ha sido mejorar al menos en cuanto a el dimensionamiento de la parte electrónica o la parte de consumo, ¿no? De manera que esta puede trabajar hasta con 8 amperios, totalmente son unos 100 vatios de salida, cuando normalmente a lo mejor vamos a trabajar con la mitad, ¿no? Algo que se debe hacer en estos sistemas habitualmente es que si tú haces un cálculo de consumo de tu sistema, evidentemente en las condiciones más adversas, pues lo que tienes que hacer posteriormente es pues sobredimensionarlo. 20 o un 40%, si lo hace un 50% mejor, ¿no? Para que de alguna manera el rendimiento de cualquier sistema electrónico, si trabajan a mitad, lo hace mejor. Eso ya son aspectos que yo indico desde el punto de vista electrónico que muchos de vosotros ya conocéis porque estáis habituados a trabajar con ellos y que probablemente os lo han aconsejado, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Entonces se preocupaba este hombre de la agrupación porque dice pues, que tuviera cuidado porque la Raspberry pues, necesita ese bastante consumo, sobre todo cuando conectas la cámara, pues a lo mejor ya la cámara cuando está funcionando a pleno rendimiento pues, supera los 20 o 30 amperios ese conjunto, ¿no? Entonces esta tiene una salida máxima a 4 amperios, ¿no? Y ellos en las especificaciones decían 3, pero yo he visto que con 4 va bastante bien, ¿no? Y esta además, con esta marca de Traco, es realmente muy, muy fiable
bajo mi punto de vista, vale la pena utilizar este, ¿no? ¿Esto cómo va? Pues fijaros, muy fácil, ¿no? Tiene una salida aquí y de ahí va con un conector USB tipo 3 a la parte de alimentación de la Raspberry, ¿eh? Pero esto la verdad que queda muy sólido, no hay un problema de conexión, luego os digo por qué. Uno de los problemas que se puede tener con algunos de los conectores que tenemos aquí en la placa, ¿no? Entonces, aspectos funcionales, alimentación, ¿no? Que más o menos puede estar un 20, un 30, un 40%. En algunos casos aquí yo estoy en el 40% del máximo consumo posible, ¿no? En algunos instantes lo puede superar, pues, sobre todo por lo que serían las bandas de calentamiento, ¿no? Las que se van a utilizar para evitar el posible vaho o acumulación, ¿no? Esto que tenemos aquí, ¿qué es? Pues la Raspberry normalmente tiene aquí un conjunto de pines y son habitualmente salidas digitales, que van de 0 a 5 voltios. Entonces, y alimentación, 5 voltios, 3,3, ¿no? Entonces desde ahí se puede alimentar a sensores, elementos externos, y como pasa en este caso, que alimenta esto, son dos relés de estado sólido, ¿vale? No son de los que es por conexión mecánica, sino que son electrónicos de estado sólido. Entonces esto simplemente con los cables que tienen aquí, pues lo que hace es muy sencillo, se alimenta a través de la Raspberry y tiene dos pines con los que lo controlan ellos, ¿eh? Pues todo el software lo controla de forma remota desde la agrupación, y lo único que hay que hacer es tener las consideraciones necesarias en cuanto a la ubicación que le ponemos a cada uno de esos pines, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso más o menos, con lo cual no está nada más que el bloque este de los relés. Uno de los relés, su salida, lo que va a hacer es, controlado electrónicamente y digitalmente, la salida va a permitir que llegue a los 12 voltios por la corriente correspondiente al ventilador, ¿vale? El ventilador, que tendrá que ir conectado adecuadamente ahora ahí esta salida. Aquí falta todavía. Y por otra parte a la banda, ¿no? que proporciona el calor, que como ya os he indicado, pues son este tipo de bandas, ¿vale? Este tipo de bandas que ya son adecuadas para trabajar concretamente a 12 voltios y son de 15 vatios. Tengo otras de 20 que son un poquito más largas, no sé, ya dependerá un poco de las necesidades, ¿no? Y entonces, pues este es el que se controlará con este, ¿vale? Simplemente un dato digital, lo cambia y todo nada y hacen que empiece el ventilador a funcionar cuando sea adecuado, y la banda de calor en los momentos que por condiciones de temperatura y humedad, ¿no? El punto este de rocío se alcance y entonces no es nada más. Y por otra parte, pues lo único que queda, lo veis que está ahora mismo aquí en la tapa, es el sensor de humedad y temperatura, ¿no? Que es un sensor típico que lo he colocado así para que salga al exterior, y además al estar en esa posición, en la parte inferior, pues tampoco va a tener muchos problemas, está en contacto con el exterior, ¿vale? Y la idea es que con este tipo de conectores pues no penetre hacia el interior el agua o lo que sea, ¿no? Entonces está ahí en esa posición, y ese pues también tiene que ir conectado aquí. Yo dejaré un plano de conectividad junto con el proyectillo que estoy haciendo para que lo podáis ver, ¿no? ¿Vale? Entonces con eso tenemos pues básicamente la parte funcional, ¿eh? Porque esto que tenéis aquí, que ahora lo indicaré, se trata de eso. Yo aquí quería hablaros antes del otro aspecto, el aspecto mecánico, ¿vale? Hemos tenido en cuenta aquí ese aspecto funcional. Lógicamente el aspecto mecánico repercute también en el tipo de conector. Esto yo lo que hago es que tengo este conector, lo he hecho yo específicamente con una crimpadora. Eso es un tipo de herramienta que lo que permite, que creo que no la tengo ahora por aquí, es un tipo de herramienta que lo que permite es hacer estos conectores, ¿vale? Este tipo de conectores son conectores tipo Molex, son unos conectores bastante buenos que encajan ahí y no se mueven, ¿no? De manera que luego por vibraciones, por algún movimiento que se puede hacer con el viento, pues poco a poco no se vaya soltando el conector, ¿no? Normalmente los cables que se pueden conseguir, los chinos, ¿no? Estos que vienen agrupados para conectar, pues no son muy sólidos. Esto en concreto lo voy a mostrar porque yo creo que es importante que lo sepáis. Son este tipo de cajas de conexión, ¿vale? La crimpadora es una herramienta al final que es la que permite ir colocando pin a pin. Hay que hacerlo con paciencia, ¿no? ¿Vale? Entonces, como podéis ver, esto viene preparado, ¿no? Con machos y hembras, este tipo de conectores, ¿vale? Y aquí vienen como veis, las tiras de pines, que son unos elementos pequeñísimos. Estos pines, que son los que con la crimpadora pues se engancha al cable
y los vamos haciendo por grupos, ¿no? Con los colores correspondientes, y entonces este conector son muy sólidos. Tanto si hace falta hacer un enlace entre cables, para poder desconectar, ¿vale?, en el medio y no tener que desconectar del punto de la placa para que se quede fijo. Hay de este tipo, ¿vale?, y luego también hay de este otro tipo que son bastante sólidos, son de tipo Molex, que se llama, ¿veis? Estos conectores, ¿vale?, que la ventaja que tienen, pero claro, esto es lo que pasa, que tiene que ser que tú puedas soldarlo en la placa. Va la hembra en la placa, y entonces el conector entra aquí, hace un clic y se queda francamente bien, ¿no? Como veis, vienen aquí las tiras de los pines que vienen engarzadas, se van quitando y se van conectando cable a cable. Esto hay que hacerlo con cierta paciencia, igual que la soldadura. La soldadura también requiere cierta paciencia, ¿vale? Entonces esto es muy interesante porque se puede hacer así. Entonces por eso esto repercute en la mecánica, en que la conectividad entre los módulos quede perfectamente establecida, ¿no? Fijaros esta cajita que bien preparada viene también, donde tengo los que son los conectores, estos típicos, ¿veis?, que llevan una banda, ¿vale? Esto viene aquí también los de estos que hay que crimpar, la crimpadora permite hacerlo, ¿no? Incluso si queréis viene aquí pues un cable de banda, que a mí particularmente el que trae no me gusta porque es demasiado fino, ¿no? Entonces yo prefiero hacerlo con uno de hilo especial que me garantice la sección del conductor debe ser apropiada para la corriente que pueda circular, ¿no? Y sobre todo si es la parte de alimentación de 12 voltios y eso, ¿no? Aquí también vienen las tiras de pinas famosas, para que se puedan soldar y hacer la conectividad. En fin, son unos kits muy bien preparados con la herramienta de crimpado, y bueno, pues es una manera de hacer eso. Y por otra parte hay cosas que es muy importante, parece que no. Esto, que lo veis aquí, ¿vale? Estos son para, por temperatura, son termorretráctiles. Y entonces esto lo que hace es que una vez que yo haya puesto ya un conjunto de cables, si no quiero que quede o el conector quede, lo que hago es que lo coloco, lo caliento y lo que hace es que se cierra, ¿no? Y entonces queda muy bien la conectividad. Ya sabéis vosotros, que lo sabéis por experiencia, que la conectividad es muy importante, sobre todo si estamos con sistemas móviles. En el momento que con el telescopio se mueve, si hay un determinado tipo de cableado, pues el tirón de ese cable puede suponer un problema grave, ¿no? Entonces, a veces, si se puede, si se hacen determinados conectores, yo aconsejo este tipo de bandas. Veis que las hay desde un tamaño bastante grueso, que pueden abarcar, a un tamaño muy pequeñito. Esto no hay nada más que arrimarle a una cierta distancia una llamita y se contrae, ¿vale? Y automáticamente se queda bastante sólido las zonas que pueden ser más sensibles de los cables, ¿no? O sea, esto es otro aspecto importante. Os digo un poco las cuestiones, todos los truquillos de electrónica, muchos de vosotros también lo conoceréis, así que si trabajáis habitualmente haciendo este tipo de cosas, lo más probable es que sepáis manejarlo, ¿no? Eso por el aspecto mecánico. También en el aspecto mecánico hay que relatar esto, que es muy importante, que son este tipo de pasacables. Este tipo de conectores, ¿veis? Son unos conectores, unos pasacables, que además tienen una rosca que se pueden poner herméticamente, además, ¿no? Se hace el agujero y se puede quedar herméticamente al enroscarlo. Y luego tiene esto, ¿veis?, que como veis, lleva aquí esa goma, y entonces lo que sucede es que lo hay de diversas dimensiones. Cuando introduces aquí el cable, vas apretando y llega un momento en que lo fija, ¿no?, con presión, y entonces la clave de esta cuestión es, aparte de que no entre agua por ahí, aunque está en la parte inferior, y evita la humedad, es que mecánicamente no sufra tirones. Un enemigo muy importante nuestro es que por algún motivo te muevas y el conector que está en la parte electrónica sufra el tirón, con lo cual se pueden doblar los pines, en fin, un desastre. Y sin embargo esto pues es una enorme ventaja, sale al exterior, aprietas con fuerza y queda perfectamente el cable, de modo que el esfuerzo mecánico lo realizas aquí y no lo realizas en el interior, ¿eh? Entonces, otro detalle importante. Todas estas cosas yo os pondré la referencia para que lo hagáis. Esto es verdad que os puede servir para cualquier cosa que diseñéis, ¿no? Y me imagino que cuando habéis hecho las cajas de distribución de energía, pues que van diversas salidas con los conectores, es importante tener presente eso, ¿no? Si es un cable que va hacia el exterior, pues colocar esto y de esa manera se evita ese tipo
de problemas, ¿vale? Eso hablando de esos dos aspectos. Luego tenemos otro aspecto importante que hay que tener en cuenta, que es, por supuesto, evitar desplazamientos, ¿no? Si se puede quedar fijo en su interior para que si hay movimiento, pues que no tenga esas vibraciones, pues no le hagan, ¿no? Y que tú tengas una mayor fiabilidad a largo plazo, ¿no? En un sistema como este. Esto es lo verdaderamente relevante, ¿no? Luego, evidentemente, está el control de temperatura, ¿no? También sabéis vosotros que la temperatura es uno de los principales enemigos que tenemos, no digamos ya en lo que son las cámaras, evidentemente, que alcanza una temperatura considerable por el ruido, la relación señal-ruido. Ese es un tema que para nosotros lo tenemos al orden del día. Cualquier componente que se maneja en electrónica, pues cualquier señal que se maneja, la relación señal-ruido es fundamental para saber si nos enmascara o no enmascara la información, ¿no? Entonces, eso es vital, ¿no? Entonces, bueno, pues la temperatura, pues hay que intentar, claro, si lo vas a dejar estanco, tienes el problema que se queda estanco, pues el calor se va a acumular y no sale hacia el exterior, ¿no? Entonces, la idea era que quedara estanco y a la vez tener un cierto flujo. Poner un ventilador en un extremo no lo garantizaba, ¿no? Entonces, este ventilador lo que está al revés y lo que hace es traer el aire, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es que en lugar que traiga el aire de aquí, dentro del tubo, con esta conducción lo extraiga desde arriba. De esa manera le va a forzar a que haya una recirculación de aire, ¿vale? Lo extrae desde aquí, entonces de alguna forma le va a forzar a que haya una, creemos, ¿no? Porque no es un ventilador de mucha potencia, que haya una cierta recirculación, ¿no? Teniendo presente que arriba hay unos agujeritos que le va a entrar aire pero sin que entre el agua, pues va a facilitar probablemente que haya una transición cambio del aire del interior hacia el exterior, ¿no? En la parte inferior también, pues, se puede dejar algún agujerito, pero en principio, como aquí hay un espacio, pues por ahí también hay una salida, aunque verdaderamente la salida es importante, pues la va a hacer a través del ventilador hacia el exterior. Evidentemente, por lo general, si tú haces esto y lo haces muy hermético, pues para arriba tiene que tener algún salido para que haya una circulación del aire, ¿no? ¿Vale? En un sistema como este. Entonces, bueno, como veis es un prototipo, ¿no? Pero un prototipo que funcionalmente, cuando se instale, tiene que ir bien, ¿no? Si verdaderamente todos estos elementos están funcionando. Yo ya he rodado la Raspberry Pi y lo he conectado, tiene una salida de un HDMI, mini HDMI, con lo cual por ahí lo puedes conectar hacia el exterior con su teclado y todo, y me ha ido, tiene la Raspbian, que es un sistema operativo, uno de los de Linux clásico, y además tiene escritorio remoto. Yo estaba haciendo las pruebas y va perfectamente. De primera no me iba muy bien, pero es porque no había clonado bien, digamos, la copia de la tarjeta, ¿no? La tarjeta que va aquí, que lleva todo el sistema operativo y todo el software preconfigurado, ¿no? Eso ya ellos lo tienen preconfigurado, con lo cual nosotros en principio ahí no vamos a tocar mucho, ¿no? Tratar de verificarlo, ¿vale? Y por último, pues además de la temperatura, pues bueno, luego evidentemente está las cintas calentadoras, ¿no? Para pues evitar, ¿no?, la acumulación, ¿no? Entonces eso también es verdad que ellos nos dijeron que a veces ponían dos, dependían de las dimensiones. Yo creo que en este caso hemos puesto unas dimensiones inferiores, más de 150 a 125 el tubo, que yo creo que arriba con un calentador de estos de 15 vatios será suficiente, ¿no? Además lo he estado comprobando y se calienta bastante, entonces habrá que, digamos, interrumpirlo, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues yo creo que prácticamente con esto he explicado casi todos los detalles. Evidentemente, anteriormente expliqué este tema, entonces, como veis, pues esa es la idea, ¿no? Que verdaderamente sea fácil. Este tipo de material, como es un material muy especial, que es un separador, pues yo lo que he hecho es que he buscado en Amazon uno parecido, casi transparente, pero que da características similares por si alguien quiere. A la hora de mecanizarlo también es relativamente fácil. En principio, esto, para mejorarlo, pues según me ha dicho Fernando, pues hay algunas de las cosas que se pueden hacer con piezas en 3D, de modo que quede bien amoldado. Por ejemplo, esto es, digamos que el tubo tiene una salida circular, mientras que el ventilador es cuadrado, ¿no? Entonces aquí se puede hacer una adaptación de circular a cuadrado con una pieza 3D, en fin. Eso ahora mismo, como ha quedado acoplado con estos tornillos, queda bastante bien. Para hacer las pruebas yo creo que es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, lo que me falta aquí, como veis, es
terminar de hacer los cables para hacer unas conexiones bastante sólidas, como os he dicho, que a través de ese sistema y con los termorretráctiles, y ya está. Entonces, de esta manera lo tendríamos prácticamente terminado, el sistema. Yo creo que seguramente lo probaré. Yo lo probaré a lo mejor si puedo allí mismo en la sierra para hacer algunas pruebas de verificación con la conectividad a través de internet, en fin, algunas cosas que hagamos de prueba para esa cuestión, ¿no? ¿Vale? Luego yo acompañaré esto que os he estado explicando un poco, ¿no? Del sistema, cómo va. Aquí estoy haciendo de nuevo para que veáis cómo acopla. Ahora aquí, como le he puesto ahí un doble borde, ¿no? Con la existencia de estos, ¿vale? Pero que es muy conveniente, pues no hacer ningún tipo de pieza, ¿eh? Ahora no pasa nada, porque esto el ruido lo hace la parte electrónica, no está sufriendo nada. Esto es porque es la parte de mecanizado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que he localizado este tipo de tubos que también de otras cuestiones y se adaptan perfectamente, ¿eh? Lo importante es que ahí quede a ras, como veis, y entonces pues ya queda perfectamente organizado, ¿vale? Bueno, pues con esto pues voy a dar por finalizado este vídeo y luego pues os añadiré algunas cuestiones ya referentes a lo que sigue el diseño. Esto que estáis viendo es una pequeña aplicación en Python para verificar que funciona bien los dos relés que van a controlar tanto lo que es el encendido del ventilador como las cintas calentadoras. Entonces se activan y se desactivan en un periodo de un segundo nada más, como podéis ver. ¿Vale? Vemos la activación, ¿no?, de cada una de ellas, y las salidas serían las que se activan. Segundo ensayo con buenos resultados. Aquí tenéis el sensor de humedad y temperatura que está conectado aquí a los puertos de entrada de la Raspberry Pi, y ahora en este momento pues tengo una aplicación donde voy comprobando si nos llega correctamente, ¿no?, el nivel de temperatura y humedad, ¿no? Con lo cual verifico si la comunicación se establece bien a través, en este caso, del pin 5.